Seguimos acá presentes en este Expo Ciale virtual. En este segundo bloque vamos a presentar al ingeniero en producción agropecuaria, Carlos Pepe Pestalardo, un gran amigo de la casa, junto con toda la familia Guerrero, la empresa Charles de Guerrero, nuestro amigo Martín Sturla, con quienes venimos trabajando ya hace muchos años, porque coincidimos mucho en cuanto a la visión y al foco produccionista que tiene la cabaña y el asesor genético Pepe Pestalardo, así que le invitamos a Pepe a que nos hable acerca de los criterios de selección, o cuáles son sus criterios de selección a la hora de elegir vientres y toros y reposición enfocado en rodeos comerciales que buscan mayor productividad por hectárea o por animal. Pepe, te agradecemos muchísimo la presencia, te dejamos la palabra. Como siempre vamos a ir tomando las preguntas en la sección de preguntas y respuestas y vamos a tratar de tomarnos un tiempo para que Pepe pueda responder esas preguntas al final de su presentación. Gracias, Pepe, te damos la palabra. Ahí me tienen que abrir el video. Buenas tardes a todos, ¿cómo le va? La verdad que es un gusto estar acá acompañándolos en esta jornada que creo que fue tan fructífera. La verdad que fue un honor que me hayan elegido para poder sumar en esto de seguir produciendo y cada vez mejor. Así que un poco la idea es hablar un poco sobre los indicadores y cómo ir eligiendo los toros, las vaquillonas, hacer selección, todo para en base a cada vez producir más y buscar mayor eficiencia de producción. Ahí voy a compartir la presentación. Bueno, un poco la idea de la charla es hablar de la selección por eficiencia de producción en cada sistema de producción, un poco basándonos en lo que nosotros hacemos, en nuestros campos y en lo que nosotros vamos produciendo. Por eso creo que es muy importante siempre tener en mente lo que es adaptación y productividad. Creo que es la base de todo lo que nosotros hacemos en nuestros establecimientos. Un poco quiero traer en una frase de Jan Mosma, que fue un gran seleccionador y criterioso en cuanto a este tema de seleccionar en base a los sistemas de adaptación en cuanto a los diferentes ambientes que había, en base a los sistemas hormonales, el sistema endocrino, reflejado siempre en el fenotipo de los vacunos y siempre vinculados con el tema de la fertilidad. Un poco la idea es hablar un poco en base a donde nosotros producimos. Un poco la idea de la charla, creo que es mucho más fácil hablar de selección o de criterios y en base a estructura, movimiento, desplazamiento en un corral o mismo en una pista. La idea es un poco mostrarles el trabajo que voy haciendo cuando voy a un establecimiento, cómo me voy ordenando a la hora de mirar esas vacas, esa producción, y cómo me voy adaptando en base a cada sistema de producción, a cada empresa en particular. Hay muchos aspectos que hay que mirar, no solamente decir, bueno, vamos a meter esta genética, sino que antes de todo eso tenemos que hacer un buen análisis en dónde estamos, cómo es el sistema de producción, y un poco la idea es arrancar con eso. Un poco el tema fundamental es el ambiente. No solamente es hablar del clima, sino también de la temperatura, de los suelos, la cantidad de precipitaciones que hay. También es importante hablar de la estructura que tiene el establecimiento, que nos va a determinar mucho el manejo que vamos a poder hacer. También la parte de parásitos y la parte sanitaria, creo que es fundamental. Después también nos va a determinar mucho ese ambiente, el tamaño corporal que nosotros podemos llegar a producir en ese tipo de ambiente. Esto nos va a determinar el tamaño, nos va a determinar el consumo. El peso del animal nos determina el consumo de ese animal, y creo que esto es fundamental, ¿no? En base a que muchas veces hablamos del frame, pero el que nos determina un poco el consumo del animal y el costo de mantenimiento de ese animal es el peso del animal y no el frame. Entonces acá tenemos que hablar de un equilibrio de lo que ese animal nos demanda y lo que nosotros le podemos ofrecer, o sea, nuestra cadena de forraje, que creo que es muy importante también conocer eso, ¿no? Cómo es la producción de pasto a través de todo el año, en qué momento vamos a tener una falencia
y en base a eso irnos adaptando a nuestro sistema de producción. Que es fundamental también conocernos, ¿no? Si somos intensivos, si somos extensivos, si tenemos campos naturales, si tenemos pasturas. Un poco eso nos va a ir determinando también en cuanto a nuestro manejo y a la nutrición con que contamos en nuestro establecimiento. Eso es fundamental. O sea, un poco estos tres puntos nos van a determinar la capacidad de producción y productividad que nosotros podemos tener desde el primer momento y cómo vamos a ir tirando de cada uno para empezar a producir cada vez más y mejor. Es en cierta forma que ahí también empieza a entrar un poco la genética. Los mercados. Esto también es importante a la hora de elegir un poco los biotipos, como venía diciendo Joaco. Hay que saber a qué apuntamos, cuál es nuestro norte. Es importante saber si vamos a producir para consumo interno, para consumo del exterior, el peso de determinación de ese novillo que nosotros queremos producir. También tener flexibilidad, o sea, hoy nosotros sabemos que en nuestros campos y en el momento que vive el país y en la parte económica hay grandes cambios constantemente, entonces nosotros necesitamos tener flexibilidad. Vayamos estableciendo punto por punto, primero arranquemos con la cría, que sea eficiente, después busquemos que esa cría nos empuje a la recría, y después en los corrales de terminación generalmente va a ser una sumatoria de lo que hicimos anteriormente, ¿no? Pero muchas veces, dependiendo del año y cómo son los acontecimientos, nos conviene a veces vender ese ternero al destete y no recriarlo tanto, y por ejemplo, vender el grano. Depende de cada situación en que nos encontramos. Por eso hay que saber muy bien, y en base a eso vamos a seguir hablando un poco de la selección. Un poco para ir, un poco acá la idea es hacer una pregunta, la pregunta número 1, que ahí seguramente se la van a estar pasando. Ahí, bárbaro, Pepe. La idea es, Pepe tiene algunas preguntas para hacerles a ustedes, y en función de eso, al final de su charla vamos a dar a conocer el resultado de la votación, y seguramente va a ser un disparador para discutir un poco más acerca de todo esto. La primera pregunta, para que vayan votando, es en base a qué selección, sería qué seleccionan las hembras en su rodeo. ¿Cuál de estos rasgos eligen como más importante? Y la opción es 1, sería fertilidad, o estructura, o masa muscular, o calidad racial. Tal vez para los que no conocen la herramienta, la encuesta, la votación va a quedar abierta hasta la siguiente pregunta que nos haga Pepe. Pueden ir votando ahí, piénsenla tranquilos, y al final de la charla la discutimos. Seguimos, Pepe, gracias. Perfecto, Juaco, clarísimo. Bueno, un poco la idea es seguir un poco con los criterios de selección que tenemos que ir utilizando a la hora de ir eligiendo ese rodeo de madres. El primer punto es la adaptación, ¿no? Necesitamos que esa vaca se adapte a nuestro sistema de producción, como veníamos hablando anteriormente. Es la vaca que se mantiene, la que continúa y se preña todos los años, en lo más posible que sea cabeza de parición, que sea cabeza de servicio, y es la que nos va a determinar en cierta forma un poco lo que nos va a demandar en forraje, ¿no? La fertilidad va muy, muy de la mano también con el ambiente. O sea, la fertilidad es un carácter de baja heredabilidad, o sea, está muy influenciado con el ambiente. Entonces tenemos que darle las mejores condiciones de alimentación y nutrición a esa vaca para que se preñe, ¿no? Muchas veces dicen, no, hay baja fertilidad. No, la fertilidad es un carácter de muy baja heredabilidad. Entonces tenemos que ir alimentando a esa vaca, dando las condiciones nutricionales necesarias para que se nos preñe todos los años. Si nosotros no le damos de comer, la vaca no se va a preñar. Después, en cuanto a estructura y funcionalidad, creo que es un punto muy importante esto, es la primera parte que generalmente y hago mucho hincapié en un corral o en la parte de selección, lo que es la estructura, las patas, la conformación y la funcionalidad. La funcionalidad la relaciono mucho con lo que es la longevidad de esas vacas. La verdad que da gusto cuando uno va a los rodeos y se empiezan a boquear esos rodeos, a ver que las vacas ya no tienen diente, que empiezan a haber vacas cut. Esto nos da un indicador de que esa vaca se preñó todos los años y nos dio el máximo potencial que tiene. Esto nos va a determinar también, esta funcionalidad y longevidad nos va a hacer que nuestros establecimientos sean más rentables en cierta forma y con mayor mejoramiento genético. Esto se debe a que vamos a tener que reponer menos hembras por año.
las hembras que reponemos le vamos a poder hacer una presión de selección mayor, y además vamos a tener más hembras para recriar y terminar a carne, entonces vamos a tener una mayor terminación y rentabilidad. Después, en cuanto a, siempre nos tenemos que acordar que esto es una raza de carne, de producción de carne, por lo que es muy importante seleccionar la conformación carnicera, ¿no? Saber dónde están los principales cortes, las zonas donde tenemos, como el brazuelo, donde se muestra esa masa muscular sin deposición de grasa, cómo son las líneas superiores, cómo son los cuartos, el largo de cuadril, el largo de cuarto, cómo se planta ese animal, si el animal es fino, que se lo ve de atrás, que no es muy ancho de frente, no va a haber una gran estructura para deposición de carne. Cuanto más ancho es el animal, mayor zona para deponer esa carne, y nosotros tenemos que buscar eso, ¿no? No importa, no nos tenemos que poner tanta énfasis capaz en el frame del animal, sino más en el ancho, y eso nos va a determinar mucho el peso del animal y también la calidad carnicera. Después, en cuanto al temperamento, cada vez creo que estamos haciendo más hincapié en esto, cada vez los sistemas son más intensivos, cada vez hay menos personal de campo en esos sistemas, entonces que ese animal tiene que ser manso, cada vez estamos más cercanos, ese animal tiene que estar predispuesto a trabajar con nosotros en los corrales, en el manejo de parcelas, en las pariciones, y la realidad es que nos termina saliendo muy caro dejar esa vaca por X motivo, o ese toro, que es agresivo, pero es lindo, pero la realidad es que si nos termina lastimando a nosotros, algún encargado o algún peón, nos termina saliendo más caro, con mayor problemas, ¿no? La calidad, y también esto del temperamento es fundamental. Ya hay varios estudios también de cómo afecta en la eficiencia de conversión, cómo ese animal a través de ciertas hormonas convierte menos, gana menos diariamente, y a la hora de llegar al momento esas células de reposición se premian menos, porque ante el estrés baja el rendimiento, y todos sabemos que tiene que estar en una curva ascendente para premiarse, y esa vaca que con gran temperamento se terminan premiando. Entonces es fundamental. Y los novillos, que también en la recría se encuentran siempre con estrés porque salen corriendo, porque no les gusta o no conocen a la gente, la realidad es que terminan ganando menos y termina afectándonos en la rentabilidad de nuestra empresa. La calidad racial es fundamental. Creo que la pureza racial a todos nos gusta, y más en esta raza, mantener las cabezas, las líneas, que el macho sea bien clasudo, pues con mucha expresión, que la hembra sea bien femenina. Y a la hora de producir toros, por ejemplo, o hembras para la venta, esto es muy demandado, y a la hora de si queremos vender algo de esa hembra que no nos guardamos como reposición, la verdad, cuanto mejor calidad racial tengan, mayor demanda vamos a tener. Y bueno, y como venimos hablando, es un tema que siempre está cada vez más, y cada vez hay más estudios en la eficiencia de conversión, cómo esos animales que empiezan a estar en las mismas condiciones convierten más. Esto se está estudiando cada vez más en los Estados Unidos, y hace poco también la Asociación Argentina de Angus comenzó a hacer una investigación en base a esto, a tener ensayos, así que creo que es algo de gran importancia, ¿no? Y hay un aspecto bastante importante que ya lo venía hablando, era hablar de los temas de los caracteres de importancia económica y los de alta rentabilidad. Tenemos que hacer énfasis en la selección de esos caracteres y enfocarnos en la alimentación y la nutrición de nuestros animales, ¿no? Darles de comer, como puede ser la fertilidad, es más influenciado por el ambiente, baja rentabilidad, y como vamos a seguir viendo después, es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer hincapié, en qué caracteres tenemos que apuntar y hacer presión de selección, porque hay otros que dependen de otros factores. Uno de los puntos importantes en esta selección, y que venimos hablando, ser muy objetivos, y estamos hablando del sistema endocrino, del sistema hormonal, que hablaba Jan Bosma. Un poco la idea es los caracteres sexuales y aparezca ese dimorfismo sexual, ¿no? Que el macho sea macho, que mantenga esa expresión, esa clase, ese movimiento, que muestre esa masa muscular que nosotros le pedimos, que tenga una gran circunferencia escrotal, y la hembra sea femenina, ¿no? Vista de perfil, de costado, desde arriba hacia un triángulo. Busquemos que sea un triángulo con forma de pera, que el frente sea bien femenino, suave en sus paletas, que tenga buena profundidad de costilla, que tenga buena calidad de ubre, y siempre que tenga una buena línea superior. Como venía hablando un poco del macho, la fundamental en esta raza es la pureza racial, o sea, esa clase y expresión que nosotros siempre vamos buscando,
fundamentalmente de buena circunferencia escrotal. Esto nos va a determinar mucho la precocidad de sus hijas, y nosotros buscamos cada vez acelerar el sistema ganadero con la preñez de 15 meses, en los ambientes que podemos, y si no se puede será a los 18, a los 24 o a los 27 meses, pero siempre apuntando a tener una buena precocidad en las hembras y tanto en los machos si estamos en la producción de toros, ¿no? Que muestre esa masa muscular, que sea bien expresivo, que tenga una buena línea superior, una buena línea inferior, que el prepucio sea el correcto. Fundamental también la estructura y el desplazamiento, ¿no? En un momento en una pista, cuando entra ese animal, si el desplazamiento es incorrecto, algo nos va a llamar la atención, ese golpe de vista es fundamental, y si ese toro no tiene buen desplazamiento, buenos garrones, buenos ángulos, eso nos va a determinar que vamos a tener menor longevidad en ese padre a la hora del repaso. Entonces es fundamental la estructura y los ángulos de las articulaciones. Y fundamental también tener un buen peleche, ¿no? Está muy relacionado en la parte de fertilidad, ese toro que pelecha temprano, mostrándonos esa expresión y ese temperamento también a la hora de ir a producir. Y bueno, creo que es el punto más importante de nuestro sistema de producción, son nuestras hembras, son las que en la base de nuestra fábrica de producción, en donde nosotros nos vamos a basar para seguir mejorando nuestra fábrica. Creo que es ese concepto, ¿no? Que nuestro sistema, nuestro campo y nuestro rodeo de madres es una fábrica de producción. Y nosotros tenemos que tender todo el tiempo a seguir mejorándola. O sea, que sea una vaca equilibrada, la vaca equilibrada que vaya cumpliendo cada etapa, ¿no? No busquemos que la hembra ya de temprano muestre una gran masa muscular, no queremos eso, sino queremos que se muestre bien femenina, bien balanceada, del frente y atrás, en los primeros meses de vida, hasta el destete. Después busquemos esa funcionalidad, ¿no? Que tenga esa longevidad, que nos dure la mayor productividad posible, que nos dé la mayor cantidad de terneos a lo largo de su vida en base a la funcionalidad y esa longevidad que ya veníamos hablando, y fundamentalmente adaptación al ambiente, ¿no? No podemos tener unas vacas que no se adapten a nuestro ambiente porque nos van a quedar, a lo largo del tiempo nos van a quedar vacías y las tenemos que sacar del sistema, y esa vaca que se adapta realmente al sistema, y capaz que no es la vaca que a nosotros nos gusta, pero es la vaca que se adapta al sistema, es la vaca que realmente termina quedando y el medio ambiente nos termina marcando eso, ¿no? Como veníamos hablando, busquemos ese tamaño que mejor se adapte, que la típica forma de pera y el triple triángulo, ¿no? De los tres ángulos que podemos ver la vaca, y ahora lo vamos a ver en una diapositiva bien con claridad, desde el costado que sea bien suave en su frente, y haciéndose un triángulo hacia la parte posterior, mirándolo desde arriba lo mismo. Y hagamos mucho hincapié en el peso de nuestra vaca, y no tanto en el frame. El frame nos va a determinar un poquito más la precocidad y la edad de madurez, y el peso de la vaca nos va a determinar el consumo, ¿no? El coste de mantenimiento de esa vaca. Que sea femenina, como veníamos hablando, suavidad en sus líneas, que tenga un buen ancho de caderas, eso nos va a ayudar mucho a la hora del parto y la conformación carnicera, que es donde se encuentran los cortes de mayor valor, en el tren posterior. Una buena profundidad de costilla es fundamental. Nosotros producimos en sistemas pastoriles, entonces necesitamos ese volumen, ese rumen, con gran capacidad para transformar ese pasto de baja calidad en un alimento de buena calidad, que sea bien, que tenga buena masa muscular, sin excesos. Es una hembra, no le pedimos a la hembra que sea esa típica vaca machorra, sino ella está para transmitir todo su potencial a la siguiente generación. De correcta estructura, fundamental, esas angulaciones, igual que en el macho, para que sea lo más longeva posible y aguante ese peso en la hora de la monta, esa estocada en el momento del servicio del toro. Pensar que una vaca de 450 kilos va a estar necesitando un toro de 700 kilos. Entonces, esos kilos en el momento de la tocada es donde, en esas patas posteriores, es donde apoya los kilos del toro, y bueno, y es fundamental tener una buena angulación de las articulaciones para amortiguar ese golpe, ¿no? Y fundamental el tema del aure. Siempre se habla de que el Angus no es una vaca lechera, eso es correcto. Nosotros tenemos pero es fundamental para la cría de nuestros terneros, ¿no? Esos 4 pezones bien marcados, correctos, de 5 a 7 centímetros, los cuartos bien desarrollados, bien implantados, esa batillona que con una buena alimentación comienza a marcar ese desarrollo duro, y es fundamental la primera etapa de... Nos habíamos quedado acá, ¿no?
Sí, señor, perfecto, Pepe. Estábamos justo en el tema de la ubre, ¿no? Buscar esa corrección de ubre, de los 4 pezones, los 4 cuartos bien desarrollados, pero fundamentalmente que esa vaca nos alimente y nos dé un buen peso de destete. Y fundamentalmente también en cuanto a la ubre, ¿no? Que es que no necesitamos que sea una vaca sumamente lechera, que busquemos esos 5 a 7 litros, porque esa vaca después tiene que entrar a nuestro estado de lujo, que es el estado reproductivo, ¿no? Entonces tienen que ir bien balanceado en base a nuestro sistema de producción. Y un poco la idea de esta imagen, a pesar de que no es una vaca Angus, es marcar un poco las diferencias a la hora de esos triángulos, a la hora de ir a seleccionar nuestras vacas y cómo mirarlas desde arriba de la manga, mostrando los principales partes que tendríamos que desarrollar y mirándolas desde atrás. Un poco si nosotros vemos la vaca desde arriba, desde el ancho del lomo, vemos siempre muchas veces la típica vaca de la cuenca del Salado, que es donde se encuentra el lomo, el bife ancho, el bife angosto, tiende a ser más llovido, siendo angosto y llovido. Cuando vamos hacia la punta de cadera, vemos que tiene un buen ancho, pero cuando el ángulo va hacia la punta hacia la punta de ¿cómo se dice? A los isquiones, tiende a afinarse, ¿no? A esa punta de nalga tienden a afinarse, y si la miramos de atrás, vemos que es una vaca fina, ¿no? Que tiene pocas zonas para deponer masa muscular. Y muchas veces en estos casos vemos que la vaca decimos que tiene un gran arco costal, que tiene un gran volumen ruminal, y la vemos de perfil, y el ancho de costilla, el volumen corporal de ese rumen es impresionante, y la miramos de atrás y sobresale, pero la realidad es que la vaca es fina si la miramos de atrás, y por eso que sobresale un poco el arco costal, ¿no? Pero si nosotros esta vaca comenzamos a seleccionarla para que sea más ancha en sus lomos, o sea, más ancha en su línea superior, tirándonos hacia la punta de cadera, el mismo ancho probablemente, pero con menor angulación hacia las puntas de los isquiones, y si la miramos desde atrás, vamos a ver que es una vaca más ancha, en el mismo tamaño, pero más ancha, donde va a poder disponer mayores masas musculares, y vamos a ver que la producción de esas hembras, en tanto los novillos como las hembras, vamos a ver que hay una mayor zona de deposición de carne, ya que en el tren posterior es lo que queremos desarrollar más, en ese triángulo fino desde el cuello, ensanchándose hacia atrás, en la zona donde nosotros tenemos que desarrollar más, donde están los principales cortes de carne, y es donde nosotros vamos a tener mayores rendimientos al gancho a la hora de desarrollar un novillo, ¿no? Y si lo miramos esa vaca que es ancha de atrás, vamos a ver que se ve solamente en esta zona, vemos que sobresale el rumen, mostrándonos que no depende tanto del volumen ruminal, sino que es el ancho posterior de la vaca. Un poco para que se vayan dando una idea de cómo tenemos que ir mirando las vacas, ¿no? Que no tenga ese lomo llovido, que sea más ancha, donde ponga mayor masa muscular en la línea superior, están los cortes de mayor valor con el tren posterior. Y esto además nos va a ayudar a tener mayor facilidad de parto, ¿no? Un área de parto mayor. Si nosotros la miramos de perfil, esta es otra de las típicas vacas de la cuenca del Salado, vamos a ver que tiene una línea superior que de la cruz hacia la punta hacia la encoladura, que va hacia abajo, con una costilla, con un arco costal normal, acá justo lo tapa el ternero. Si vemos el largo de cuadril, también es corto, de la punta de cadera a la punta de nalga, los isquiones. Y si vemos el largo del cuarto, es corto, está muy lejos del garrón. Entonces es la zona donde nosotros vamos a atender a decir que tiene baja condición de masa muscular. Si la miramos de atrás, esta vaca es fina, ¿no? En otra condición, esto es una donante que está en producción, pero es para mostrar un poco el otro extremo, ¿no? Es una vaca, una hembra bien femenina, como pueden ver, larga en su frente, suave en sus paletas, con una línea superior que va de la cruz tendiendo levemente hacia arriba, con un arco costal con gran volumen, con una gran capacidad ruminal. Si vemos el largo de cuadril, es bien largo, con un cuarto
también bien descendido, fíjense que se acerca mucho a lo que es el garrón, buscando desarrollar y aumentando el rendimiento al gancho de nuestros animales. Entonces, este es el biotipo que nosotros tenemos que buscar. Probablemente en cuanto a frame es el mismo, pero en cuanto a peso es distinto. Y un poco eso es lo que quería hablar en cuanto a esto. O sea, hay una gran discusión un poco de que siempre se habla del frame, de un frame grande, es el que nos va a mantener un poco el consumo y la alimentación, pero el frame nos va a determinar que el frame es la altura a la grupa en base a la edad del animal, lo que nos va a ayudar a estimar el tamaño adulto del vacuno, en condiciones no restrictivas. El frame, en cierta forma, nos va a determinar un poco la madurez sexual de esa hembra. Como podemos ver en esta foto, que probablemente la idea es, estos dos animales pesan lo mismo, pero si pueden ver, el frame es totalmente distinto. Entonces el consumo del animal va a ser exactamente el mismo, pero la diferencia va a ser que este animal de la izquierda, la madurez sexual que el de la derecha. Hola Pepe, no sé si me estás escuchando, pero se está cortando un poco. Miren desde atrás cómo es el animal, que llena de la encoladura, si lo miramos de arriba los pasos, su parte superior, mirándose y ensañando. Yo te escucho perfecto. ¿Ustedes? Se cortó un poquito, no sé si puedes retomar un poco. Hola. Porque sí, se ha entrecortado un poco. ¿Está ahí en la parte de frame? ¿Me escuchan? No. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Ahí la línea, estábamos hablando un poco de la diferencia entre el frame y el peso. La idea del frame, el frame nos va a determinar un poco la madurez sexual. En estas dos imágenes vemos que a la izquierda los terneros son de diferente frame, pero de peso son iguales, son exactamente iguales. Entonces el consumo va a ser el mismo, pero la madurez sexual, el de la izquierda va a ser con mayor precocidad que el de la derecha. Las hembras de este animal no van a tender a ser más precoces, van a entrar en edad reproductiva con anterioridad, y el de la derecha. Un poco la idea de esta imagen es mostrar un poco la diferencia que hay en los frames y la forma de terminación. En el 1 y 2 es ese animal de tamaño más pequeño, de engrasamiento precoz, de bajo peso adulto, que tiene poco crecimiento, son ideales para sistemas bien pastoriles, bajos requerimientos, y es para producción de novillo de consumo interno, ¿no? El de tamaño, el del medio es el típico frame de argentino, donde hay flexibilidad, un tamaño moderado, engrasamiento más o menos precoz, de peso adulto intermedio, tiene una buena velocidad de crecimiento, son ideales para sistemas factoriales mejorados, requerimientos de mantenimiento son intermedios, y ya nos da la flexibilidad para hacer consumo interno. Ahí el tamaño, el frame 6, 7 y 8 es el tamaño más grande, es el típico sistema americano, en donde vemos que el engrasamiento es bien tardío, para producción de novillo de 600, 700 kilos. El tema acá es que esa vaca es de altos requerimientos, de alto mantenimiento, por eso que los sistemas americanos son con grandes suplementaciones durante algunas épocas del año, y son ideales para la exportación, ¿no? Por el tamaño de esos cortes. Pasamos a la siguiente, Pato. Acá un poco la idea es la información genética, ¿no? Es fundamental, hay mucho, pero hay que mirarla siempre con cuidado, hay que saber interpretarla, hay que saber ponderar cada uno de esos datos y la importancia relativa y económica que nosotros le tenemos que dar, la confiabilidad y la precisión de esos datos. En todos los datos y en todos los DEPs hay una precisión, hay un dato que es de suma importancia. Cuanto más hijos comienzan a tener esos animales, y además si tienen genómica, comienza a aumentar esa precisión y nos va a dar más confiabilidad de esos datos. Evitar la sobredosis, ¿no? Evitar la sobredosis de datos a la hora de ir a elegir. O sea, si nosotros nos perdemos en gran medida
en la gran cantidad de datos, como pueden ver, que podemos llegar a tener de PEDRI, peso nacimiento, peso al destete, peso final, crecimiento, ganancias diarias, alzada, circunferencia total, capacidad de servicio, la cantidad de DEPs que hoy tenemos, la docilidad, la conversión, cada vez va a haber más, entonces nosotros tenemos que hacer gran foco en lo que nosotros queremos elegir, ¿no? Esto es fundamental. A la siguiente, Pato, por favor. Y un poco la claridad de los caracteres, algo que veníamos hablando ya desde el principio y hay que tener en gran parte en cuenta a la hora de producir. Nosotros siempre vamos a tender a buscar por la fertilidad, ¿no? Y en gran medida, como venía hablando, la fertilidad es de baja heredabilidad, todo aquello que es de baja heredabilidad está muy influenciado por el medio ambiente. Ya el crecimiento, toda la parte de producción, ya de mediana heredabilidad, y todo lo que es conformación de carcasa, calidad carnicera, es de alta heredabilidad. Entonces nosotros tenemos que tender a seleccionar sobre eso a la hora de seleccionar, y dejemos que toda la otra parte nosotros vayamos con el manejo, la parte de nutrición, sanidad, buscando ir mejorando en el resto de los aspectos, en la parte reproductiva y en la parte más de crecimiento. Pasamos, Pato. Un poco la idea de esto es saber dónde están los principales cortes. Es fundamental que al momento de selección, esto es una raza de carne, sepamos dónde están los cortes de mayor valor. Como podemos ver, siempre están en el tren posterior y en la línea superior. Entonces nosotros tenemos que tender a desarrollar esas partes del animal, fundamentalmente para buscar tener mayor rendimiento y mejor calidad de carne. Hoy en la Argentina todavía no se está pagando lo que es el rendimiento, se paga más por peso vivo, pero ya hay muchos lugares que se comienzan a trabajar, y más sobre la calidad de carne, y cuando llegue el momento en la Argentina que se haga eso, creo que se va a marcar una gran diferencial, y el progreso genético, el mejoramiento genético y toda la inversión genética que se viene haciendo en muchos lugares, realmente se va a ponderar como se viene haciendo en los Estados Unidos, que marcan una gran diferencial de precio. Próximo, Pato. Acá entraríamos a la pregunta número 2, Joaco. Sí, avanzamos con la votación número 2, la pregunta de Pepe para ustedes. Patricio, si podés ponerla en pantalla, que dice así: ¿qué datos tenés de medición en tus campos? Porcentaje de preñez, porcentaje de destete, peso a nacer, peso de destete, peso de entore, porcentaje de preñez, peso de destete o peso de entore, porcentaje de preñez, peso de destete o simplemente nada. La idea fue ir de mayor a menor en cuanto a herramientas o índices de medición que ustedes están usando hoy en los campos. Una pregunta para desarrollar cuando Pepe termine la charla. Avanzamos, Pepe, con la charla. Dale, perfecto, Joaco, gracias. Ahí un poco venimos hablando un poco de todos los criterios, la forma de seleccionar, qué tenemos que mirar, un poco mirar con objetivos claros, ¿no? O sea, tener mucha claridad a la hora de ir a seleccionar. Fundamentalmente tenemos que ser muy objetivos en cuanto a la parte productiva, al fundamento comercial y al objetivo genético que queremos tener, ¿no? Ser claros y que sea alcanzable en el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para alcanzar esos objetivos? Que sean reales, que sean paso a paso, no queramos abarcar todo de golpe, si no vayamos paso a paso. Si abarcamos mucho, como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta, y en cierta forma no terminamos haciendo ninguna selección y ningún mejoramiento. Hay que autoevaluarse, hay que saber dónde estamos parados, hay que tener real conciencia de la estructura que contamos en el establecimiento, desde mangas, de alambrados, desde manejo de parcelas, cómo lo hacemos, si tenemos el personal idóneo. Muchas veces queremos entrar a inseminar grandes lotes de rodeos y no contamos con el personal ni la capacidad o la manga o los corrales para hacer eso, o lotes cercanos a las mangas para traerlas y llevarlas. Vayamos paso a paso, arranquemos con rodeos un poco más chicos y después vayamos avanzando, porque nos va a dar mucho manejo y claridad, y la realidad es que nos va a terminar mejorando en gran medida el manejo de nuestro rodeo, ¿no? Nos va a ordenar. O sea, conocer ese sistema forrajero y de producción que tenemos,
conocerlo con claridad y las debilidades y las fortalezas, ¿no? Y fundamental el plantel de madre, ¿no? Acá está la clave, como vengo siempre diciendo, es nuestra fábrica de producción en la que nos van a seguir mejorando año a año y concentrando esos genes que nosotros queremos y seleccionando esas vaquillonas, el orden prioritario de nuestra selección, ¿no? ¿Qué queremos primero? Ir eligiendo esos caracteres de importancia económica que nos van a determinar un poco el rendimiento y la rentabilidad de nuestra empresa. Ser claros y sostenibles en el tiempo, ¿no? Hacer una generación de novillos nos lleva como mínimo 2 años y medio a 3. Entonces, si nosotros año a año estamos cambiando ese toro, ese sistema que queremos o esa genética, la realidad es que no vamos a terminar haciendo nada. Y un poco eso es un poco la claridad y tener los objetivos bien claros, ¿no? Elegir poca cantidad de tributos para ir mejorando cada vez, elegir de 2 a 3, no más de esos. No, hay toros que te van a marcar esas caracteres, y bueno, busquemos esos toros mejoradores en esos caracteres que nosotros queremos mejorar, pero no nos volvamos locos en mejorar en gran cantidad, porque la realidad es que no vamos a terminar mejorando nada. Y medirnos, ¿no? Creo que la base de todo mejoramiento es saber dónde estamos, medirnos, saber nuestros pesos al nacimiento, los porcentajes de periñez, porcentaje de parición, porcentaje de destete, cantidad de hembras del destete al entore que nos llegan. Creo que es la primera medida para saber dónde estamos parados y la primera medida para mejorar. Ahí creo que la agricultura entendió hace bastante tiempo cómo mejorar, ¿no? O sea, ellos saben perfectamente en qué momento tienen que sembrar, qué híbrido o qué variedad tienen que usar, qué sanidad recorren todas las semanas, qué fertilizante, en qué momento hay que fertilizar los diferentes cultivos. Y en la ganadería creo que estamos muy lejos, ¿no? La realidad es que no tenemos todavía ni los números básicos, que puede ser a veces porcentaje de preñez, porcentaje de destete, pesos al destete, qué ganancias tenemos en la recría, ¿no? Entonces es fundamental empezar también a cambiar un poco ese chip. Y cuando nos damos cuenta que cuando nos medimos y empezamos a invertir en la ganadería, a poner mejor genética, a hacer mejores pasturas, a tener verdeos, a ir armando una buena cadena forrajera, la realidad es que la rentabilidad en los campos aumenta y en gran medida. Acá, Pato, para ir a la próxima. Acá la clave está en el equilibrio, ¿no? La naturaleza nos equilibra como criadores. Cada vez que nosotros queremos tender hacia esa alta productividad, buscando alto crecimiento, tenemos que acordarnos, y la realidad es que tenemos que acordarnos que vamos a tener una alta productividad, un alto crecimiento en esa primera generación, pero es una alta productividad falsa, porque nos va a durar solamente la parte de machos. Las hembras también nos quedan en el campo, acuérdense que el macho se va, la hembra nos queda. Entonces esa hembra de alto crecimiento, acuérdense del frame, ¿no? Que es el frame más alto, de menor precocidad. Entonces eso nos va a tender a entrar en una edad reproductiva más tardía, por lo que al momento de ir a preñar esas vaquillonas, vamos a tener menor índice de preñez. El puntapié inicial de todo sistema de cría, ¿no? Tenemos que tener buena preñez para después tener terneros. Si no tenemos terneros, de todo lo que estamos hablando no tiene sentido. Y buscar mayor eficiencia, pero sin ser extremos, ¿no? No busquemos ser extremos en los datos, sino ser equilibrados, ser balanceados en nuestra selección, no querer buscar queremos algo más de crecimiento, no busquemos el 1% superior, porque no va a tener sus consecuencias. O sea, cada cosa en la naturaleza nos va a volver a equilibrar. Si nosotros vamos a buscar gran crecimiento, después en la preñez nos va a terminar remarcando que las vacas que estaban más adaptadas, con mejor tamaño, es la que se va a mantener en nuestros planteles, y esa hembra que queda vacía, esa vaquillona que queda vacía, es la hembra que no se adapta porque tiende a una edad reproductiva más alta o no se adaptó al sistema de producción que nosotros tenemos. Vamos a la siguiente, Pato. Equilibrar, ¿no? Equilibremos esos factores de selección. Siempre pensemos en mejorar nuestro rodeo de madre, nuestra fábrica de producción, esa selección de reposiciones. Es el momento inicial donde entran las hembras a nuestros rodeos. Cuanto mejores hembras metamos en nuestros rodeos, vamos a mejorar en gran medida. Acuérdense de esa longevidad, ¿no? Cuanto más longevas sean nuestras vacas, menos reposición vamos a tener.
vamos a tener más terneras para seleccionar, ¿no? Y hacer presión de selección. Cuando aumentemos nuestra presión de selección, vamos a poder elegir mayores individuos superiores. Esos individuos superiores van a tener mayor concentración de genes de los caracteres que estamos seleccionando. Entonces es muy importante, ¿no? Esa parte. Y una vez que entran al rodeo es muy difícil sacar una vaca preñada. Entonces, y después probablemente esa vaca no me gusta, pero se preña. Entonces, capaz que no se adapta, o sí se adapta, pero no tiene la conformación y la calidad carnicera que nosotros queremos, pero busquemos que esa hembra que en algún momento entra a nuestro rodeo, sea la hembra adecuada. Busquemos esos padres de ATF que nos den esa consistencia en esos programas genéticos, que tengan consistencia, que sepan qué es lo que buscan. Lo mismo en los padres de repaso, dónde buscarlos, en qué cabañas, que se adapten a nuestro mismo sistema de producción, que tengan un plan consistente de genética, de objetivos bien claros. Utilicemos los DEPs enriquecidos, no busquemos datos extremos. Hoy los DEPs ya tienen la genómica, cada vez son más precisos. La ANGUS, la realidad es que está haciendo un gran trabajo en cuanto a toda la parte de DEPs, con genómica. Entonces, sigamos trabajando en esto y busquemos esos toros que apunten a lo que nosotros queremos sin ser extremos, ¿no? Y ese fenotipo que nos gusta sea una racional inclinación hacia aquello que prioriza nuestro programa genético, ¿no? Acuérdense de lo que nosotros vemos del animal, que es el genotipo más el ambiente. O sea, esa genética que nosotros tenemos está influenciada en gran medida por el ambiente. La próxima, Pato, por favor. Y para ir cerrando un poco, las dos claves que siempre veo un poco en el mejoramiento, es el mejoramiento de nuestra fábrica de producción, son nuestras vacas. Seleccionemos las vaquillonas, como venimos hablando, con el biotipo deseado, una vez que están preñadas, que se mantengan la mayor cantidad de años en nuestro rodeo, que sean funcionales y longevas. Esa vaca que es cut, que nos cría el último ternero, porque ya no dan más los dientes, la realidad que es el gusto más grande de todo criador y todo productor ganadero. Esa vaca nos dio un ternero por año, se mantuvo, se preñó, y la tenemos que realmente sacar, porque ya la realidad es que no da más. Entonces la realidad es que eso nos va a marcar mucho la longevidad y la funcionalidad de nuestras hembras, y como venía diciendo, menor reposición, mayor presión de selección, y mayor cantidad de individuos superiores. La edad del parto es fundamental, también busquemos siempre precocidad, ¿no? Adelantémonos a los 15 meses si el sistema de producción y la cadena forrajera nos los deja. Ya hay muchos establecimientos que están en los 15 meses. Busquemos hacer eso, si el ambiente no nos lo deja, busquemos los 18, los 20 meses o los 27 meses, pero es fundamental esa precocidad al primer parto, ¿no? Esa precocidad sexual al primer servicio. Que esa vaca nos dé un ternero por año, lo más cercano al 50%, pero acordémonos que no somos un sistema americano, ¿no? Nosotros medimos por hectárea, no medimos por vaca, entonces muchas veces nuestro objetivo, en gran medida mal medido, buscamos que sea el 50% de la vaca, y la realidad es que vamos a tener mayor rendimiento por hectárea si nosotros tendemos a presionar más sobre eso, ¿no? El sistema americano es un sistema de alta suplementación en la gran mayoría, entonces esa genética está pensado más en el individuo y no tanto en la superficie. La calidad de ubre, ¿no? Es fundamental. Esa producción en el primer año de vida, ese desarrollo, si está en un verdero, en un campo natural. O sea, es uno de los grandes problemas que encuentro cuando voy a los diferentes campos. O sea, muy poco desarrollo de la ubre, pezones muy largos, pezones grandes, problema de mastitis, que en fin y al cabo nos termina dando una mala alimentación en nuestro ternero, ¿no? Que el volumen de producción de leche esté muy relacionado al ambiente, pero que tenga buena calidad, una ubre correcta, los pezones bien parejos, los cuartos bien desarrollados, y fundamental el desarrollo de esa ubre en el primer parto, ¿no? Que nos va a determinar un poco el desarrollo de las glándulas mamarias a través de toda la vida, se marca mucho en el primer parto y en el desarrollo con el primer ternero. Así que hagamos mucho hincapié en que ese primer parto, la vaquillona, tenga una buena cantidad de forraje para la producción de leche. Que sea de buen fenotipo, carnicero y calidad racial, agradable a la vista. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de vender hembras. Siempre es algo que me pasa también en
en la cabaña, o sea, siempre busquemos esa calidad racial, esa pureza, esa expresión. Pues el toro puede tener una gran calidad carnicera, tener unos grandes números, pero si el toro no es agradable a la vista, es un punto comercial, la gente no lo va a querer. Apuntemos siempre a la mansedumbre, un factor importantísimo, como ya hemos hablado, el tema del estrés, vamos a tener menor porcentaje de preñez, también vamos a tener menores conversiones, todo es un tema, termina siendo un número, ¿no? Entonces enfoquémonos en esos animales mansos, que nos dejen trabajar con ellos y que podamos aumentar nuestra eficiencia de producción cercanos a ellos. Y siempre pensando en lo que es adaptable a nuestro ambiente. Que tenga esa vaca que tenga una buena grasa dorsal, buena costal, que tenga una buena deposición de grasa de cobertura para pasar en nuestros inviernos duros, o algunos momentos de seca como nos pueden pasar y nos están pasando en los últimos años. El clima es complicado, entonces tengamos esa hembra que depone grasa, es fundamental, y que llegue en buenas condiciones al parto, es lo que nos va a determinar en gran medida el porcentaje de preñez en el siguiente servicio, ¿no? La condición de la vaca que llega al parto. Fundamental que llegue en buenas condiciones para poder lograr una buena preñez, y más si estamos por hacer una IATF. Que tenga esa grasa de cobertura para pasar ese invierno y empezar a criar ese ternero hasta que llegue en gran medida la primavera. A ver, pasemos, Pato, por favor. Ahí vamos un poco a la tercera pregunta, Joaco. Vamos a la pregunta 3. Que dice, bueno, ¿cómo elegimos nuestros toros para hacer la IATF, o cómo elegimos nuestros toros de repaso, o cuando vamos a comprar, me imagino algún toro para repaso de esa IATF? ¿En qué nos apoyamos? Y las opciones son, en lo que nos dice nuestro veterinario, somos nosotros mismos los que tomamos la decisión. Tenemos algún asesor genético que nos dé una mano y que nos marque el rumbo al respecto, o simplemente elegimos por precio. Esas son las opciones de la tercera y última pregunta. Mientras ustedes van respondiendo, Pepe va cerrando ahí con la charla y después las discutimos. Bueno, y para ir terminando un poco, el trabajo de nuestra selección de madres, es muy importante la elección del toro a utilizar, ¿no? Cómo seguir mejorando nuestro rodeo. Creo que es el principal foco que nosotros tenemos que hacer, ¿no? El toro, la IATF es el mejoramiento masivo, es el mejoramiento que nos va a adelantar en gran medida nuestro progreso genético, pero tenemos que seleccionar con gran cuidado y con gran detalle, y pensando en que nos va a limitar esa inversión que vamos a hacer, como mínimo nos va a influir en los próximos 8 a 10 años en nuestro rodeo. Entonces sepamos perfectamente y tomémonos el tiempo necesario y hagámoslo nosotros mismos con un asesor o recomendación de algún vendedor comercial, pero que conozca las vacas que tenemos y conozca el ambiente que nosotros hacemos las cosas, ¿no? Esto es fundamental. Saber el producto final que queremos obtener, qué es lo que queremos, cómo es nuestro objetivo comercial, productivo y genético. Fundamental tener esta claridad. Sepamos, como venía diciendo, el análisis profesional de nuestro rodeo, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, esas fortalezas, o qué tenemos que ir mejorando en primer medida para seguir aumentando la eficiencia y cada vez buscando esa mayor rentabilidad, y tener muy bien claro qué es lo que queremos mejorar, ¿no? Tomemos pocos aspectos, seamos equilibrados a la elección de esos individuos, y nos va a determinar muchas veces el progreso genético y ese avance, ¿no? Siempre pensemos en utilizar toros probados, con gran consistencia en las cabañas donde proviene esa consistencia de genes. Por eso que esa cabaña de grandes años, de grandes trabajos por detrás, o el origen de esas cabañas es fundamental, ¿no? Hay una gran concentración de genes que se van a través de las generaciones, que se van concentrando, en gran medida buscando algo de homocigosis, pero sin consanguinidad en esos trabajos. Entonces nosotros tenemos que confiar nuestra elección de esos toros, como hacen los centros genéticos, en este caso Alta, en gran medida busca esos programas genéticos
que ellos pueden predecir lo que el toro ese les va a dar, porque hay una gran selección y un gran trabajo que hacen las cabañas por detrás. O sea, y busquemos homogeneizar nuestro producto final en base a eso, ¿no? Cuanto más homogéneo sea nuestro rodeo, nuestra producción va a ser más homogénea, nuestros destetes van a ser más parejos, vamos a tener menores extremos, y además nuestra recría y terminación va a ser mucho más fácil, mucho más homogénea, no vamos a tener gran dispersión, uno nos va a convertir menos, otros más, sino que todos van a ir de la mano, ¿no? Uno de los grandes problemas del argentino, ¿no? que se maneja por modas o por lo que nos dicen, sin mirar nunca lo que tenemos en nuestro campo, ¿no? No, me recomendaron este toro, o tenemos que utilizar este toro, y la realidad es que muchas veces ese no es el toro que uno necesita, ¿no? A pesar de que es el toro más utilizado del momento, y la realidad es que vos capaz no necesitas mejorar eso en tu rodeo, ¿no? Por eso es muy importante saber qué es lo que tenemos que mejorar y buscar ese toro que nos dé eso. Para eso están las centrales, para eso está el equipo de alta, para asesorarnos y decirnos esto es lo que ustedes necesitan, en base, o este es el toro que te va a dar esto en particular. Nosotros somos lo que tenemos que saber cómo es nuestra fábrica de producción. Utilicemos poca cantidad de padres, no somos cuanto menos padres utilicemos, mayor consistencia y mayor homogeneización de nuestro producto vamos a tener, y el avance genético va a ser mucho más rápido. Enfoquémonos clave en pocos factores y de gran importancia genética. Lo mismo que a la hora de ir a elegir un toro, ¿no? Lo mismo hace el equipo de alta. Cuando va a comprar un toro, lo primero que mira es el programa en general, ¿no? Siempre lo digo a la hora de ir a comprar un toro, cuando entramos a un remate, veamos el conjunto de individuos, no vayamos al individuo en particular, veamos todo el conjunto que presenta, todas las hembras, todos los toros, veamos si hay consistencia, si los toros son parejos o no son parejos, y ahí cuando vemos si hay consistencia, hay un trabajo bien marcado, sabemos el tipo, enseguida sabemos el biotipo animal que ellos tienen, ahí vayamos a buscar el individuo, ¿no? Pero sepamos en esa medida que si hay consistencia de trabajo por detrás, el individuo que nosotros vamos a sacar de esa población va a tener consistencia de genes y nos va a poder transmitir lo que nosotros estamos buscando. Un poco en gran medida seguir buscando ese pedigree sólido y consistente, ¿viste? De grandes padres, eso es lo que buscan lo alta, por ejemplo, en este caso, que busca que tengan una gran consistencia y que sean de padres bien probados, dándole mucha claridad a los clientes. Y otro aspecto importante a la hora de producir, es muy importante este aspecto para mí, utilicemos los toros que son para vaquillonas, aseguremos lo que es la aparición, busquemos esos toros que nos dan pesos al nacimiento de 28 a 30 kilos, 31, máximo 32, dependiendo de la edad del toro que nosotros estamos haciendo, y busquemos que ese toro de vaquillona nos tienda a dar el biotipo de vaca que nosotros queremos terminar, ¿no? Que no sea solamente un individuo que paga la vaquillona y listo, no queremos, y todo eso se elimina. Hoy ya hay individuos por selección que nos van a tender a dar que hijos de vaquillona nos quedan como reposición. Y fundamental acá, ¿no? Es un punto muy importante, el toro para vaca. La vaca ya parió, ya tiene canal de parto, un buen canal de parto, bien desarrollada, y ese toro para vaca, que tiende a pesar en internet de 32 a 35 kilos, el ternero que nace ya con ese diferencial de 2-3 kilos más que el de vaquillona, ya es un ternero de mayor conformación, de mejor estructura, de buenos aplomos, más separados, acuérdense cómo se plantan esos terneros, de buena conformación, de buenas líneas, como le dijimos en las presentaciones anteriores. Ese ternero nos va a marcar mucho el desarrollo posterior y el crecimiento de esos terneros. La realidad es, como dijo Fernando cuando estaba presentando, los toros reales Pure Vender son muy pocos. La realidad es que son, en la genética son individuos que salen de las condiciones normales, los hay, sí, pero son muy pocos. Y la realidad es que ese famoso Pure Vender muchas veces termina siendo porque tiene una gestación más corta que los toros normales. Entonces nace unos días previos, pero manteniendo esa estructura, ¿no? Los últimos días de gestación es cuando hay mayor crecimiento, entonces ese toro se adelanta en la aparición, nace más chico, pero no por tener menor peso, sino que es de menor edad, entonces después ese crecimiento va a ser mayor. Y otro punto importante es el tema de innovar, ¿no? Muchas veces el comercial
en los rodeos de cría queremos innovar, algo que nadie está utilizando, y creo que tenemos que hacer lo más criteriosos posibles, ¿no? A la hora de nosotros queremos tener la mayor previsibilidad posible, saber los toros probados, entonces dejemos ese trabajo, probemos si nos queremos dar gusto, pero con muy pocos individuos, pero dejemos ese trabajo innovar para las cabañas, que son los que trabajan con esas líneas consistentes, de muchos años de selección, de trabajo, que se conoce la madre, la abuela, la bisabuela, de cómo dan. Entonces busquemos, cuando una apertura de sangre o algún toro americano, busquemos que esté en cierta forma amortiguada en una buena vaca argentina, de gran concentración de genes y que su producción sea bien consistente, y busquemos ese llamado F2 en nuestra producción, ¿no? Ese toro hijo, un toro americano, o sea, alguna vaca muy consistente de alguna cabaña, y busquemos ese toro que es el F1, sobre un sistema americano, que nos dé crecimiento, pero bien amortiguado en una vaca argentina. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en ese crecimiento, en esa falsa alta productividad, y después nos termina saliendo muy caro. Y siempre busquemos, fundamental, el tema de la uniformidad de producción, y a la hora de buscar un toro muchas veces miramos el peso, cuál es el peso de nuestro toro, ¿no? A la hora de ir a comprar. Un gran dato es cuánto pesa nuestra vaca gorda. Ese es el peso que nosotros tenemos que mirar. Cuando nosotros mandamos a faena esa vaca gorda, bueno, ese es el peso que le tenemos que ir por 0,66. Una vaca de 450 que va a necesitar un toro cercano a los 700 kilos. Entonces, usemos con criterio esa medida a la hora de ir a buscar un remate. Sepamos que los toros están un poquito más excedidos, busquemos que no obtengan ese peso, pero sepamos que nuestra vaca gorda es la que nos va a determinar el peso que nosotros tenemos que buscar en nuestro toro. Porque muchas veces, y pesemos nuestra vaca, sepamos cuánto pesan, porque muchas veces no tenemos medición de eso, y no sabemos dónde bien estamos parados, y decimos que esta vaca pesa 450 kilos, cuando realmente muchas de las vacas, cuando voy a los diferentes establecimientos, terminan pesando 500 o 550 kilos. Pasamos a la próxima, Pato, por favor. Y un poco eso es el trabajo de Ciale, ¿no? Tener una gran batería de toros para diferentes sistemas de producción, para diferentes campos, para diferentes ambientes, y nosotros somos los que, en cierta forma, tenemos que elegir esta batería de toros que nos brinda Ciale, para saber mejorar qué aspectos, pero en esta gran batería de toros que hablaba mucho hoy Fernando, y que mostraron hoy la recorrida por los corrales de los toros, en gran medida mostraron muchos toros, pero para diferentes sistemas de producción y diferentes ambientes. Entonces nosotros tenemos que elegir de esos el toro que es ideal para mejorar nuestro sistema de producción, ¿no? Y acordemos que es una gran batería de toros a elección del productor, ¿no? Ese es el trabajo que hoy hace Ciale. Y bueno, para ir terminando, acordemos que el proceso de la ganadería es muy lento. Sepamos, Pato, vamos a la próxima, por favor. El progreso en la genética es muy lento, es año a año. Acuérdense lo que nos cuesta llegar con una vaquillona a servicio, son mínimo 2 años y medio, 3 años. Entonces, que la influencia de un toro nos va a durar como mínimo 8 a 10 años, todo es muy lento, ¿no? A diferencia de la agricultura, que la inversión que hacemos a los 6 meses se va. Esto es totalmente distinto. Toda inversión que hacemos en genética queda en el campo, porque nos quedan las hembras, las hijas de esos toros. Entonces sepamos que es todo un tema de inversión, ¿no? Sepamos que toda inversión que hacemos en el establecimiento muchas veces es lo que nos va a marcar por los próximos 8 a 10 años. Tengamos siempre en base eso, ¿no? Muchas veces terminamos definiendo el toro que nosotros queremos utilizar en nuestras IATF por una diferencial capaz de 10 o 20 pesos, y no terminamos usando el toro que realmente necesitamos para mejorar nuestros rodeos. Y lo mismo a la hora de ir a comprar un toro, ¿no? Muchas veces terminamos comprando en el vecino un toro que no tiene concentración de genes, no tiene selección, porque es hijo de IATF, y dejamos ese toro, ¿no? Y el gran diferencial termina siendo la consistencia de genes, es la previsibilidad de esos toros, y son años y años y años de selección que las cabañas están seleccionando en base a los diferentes sistemas de producción. Entonces, sepamos muy criteriosos que lo que estamos seleccionando y metiendo en nuestro rodeo nos queda y nos va a durar por mínimo 8 o 10 años. Si nosotros compramos o nuestra decisión termina siendo
por 10 o 20 pesos, o en un toro, muchas veces la diferencia real termina siendo un ternero, y un toro que nos dura, por ejemplo, 4 años, que es la cantidad de años que vos amortizás un toro, y le das 33 vacas por servicio, nos van a hacer 30 crías por año, en 4 años son 120 terneros, y son 60 hembras, de las cuales son 55 que no van a estar llegando, 54 que no van a estar llegando a reposición. Entonces seamos muy criteriosos en la inversión que vamos haciendo, ¿no? Muchas veces terminamos por 10 o 20 pesos, porque la realidad, la gran diferencia que a la hora de ir a negociar, pero nunca pensamos en el progreso genético, en el mejoramiento que le estamos haciendo a nuestra fábrica de producción, que son nuestras vacas. Clave el balance de nuestro sistema, como siempre, ser muy equilibrados, acordémonos siempre de esa palabra, busquemos cada vez producir más carne, de mejor calidad, en el menor tiempo y al menor costo posible. Y bueno, para ir terminando ahí, Pato, pasamos a la última. No nos olvidemos que nuestro sistema de producción en gran parte es a pasto. Hagamos gran implicancia en esas vaquillonas, en la selección de esas vaquillonas que sean bien homogéneas y bien consistentes. Y acordémonos que nuestro sistema de producción termina siempre siendo un número, y el número nos termina dando la calidad de carne, ¿no? Cada vez busquemos producir más carne de mejor calidad, que ya el mercado en cualquier momento nos termina pagando ello. Desde ya, muchísimas gracias, y bueno, perdón por los cortes, y espero que me hayan podido escuchar en gran parte de la charla. Buenísimo, Pepe. ¿Me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Se escuchó, no, fueron unos momentos breves, creo que lo solucionamos bien y se escuchó perfecto el resto de la charla. La verdad que muy claro y contundente el mensaje, creo que muy útil para todos los criadores que nos están mirando, sobre todo aquellos que hacen tal vez más rodeos comerciales y que muchas veces no tienen acceso a este tipo de herramientas de selección, ¿no? Entonces era un poco la idea de llevarles a ellos algunos conceptos referidos al tema. Si te parece, vamos a ver el resultado el resultado de esas votaciones. Vamos con la primera, que decía en base a qué seleccionan las hembras un rodeo. Contundente, el 76% de ustedes respondió que fertilidad. Pepe, si querés ampliar respecto al tema. Bueno, un poco creo que es un poco la clave de nuestra producción, ¿no? La fertilidad, la adaptación al ambiente, esa hembra que se preña todos los años y termina adaptándose al sistema, esa hembra que se preña siempre, cabeza, y la que nos va a marcar en gran medida nuestra producción, ¿no? Hoy hay estudios de esas vacas que son cabeza siempre todos los años, es la que nos va a marcar siempre y nos va a tender a tener mayor fertilidad. Ya se está empezando a probar un poco, no hay nada ciencia cierta, como se decía, pero es esa hembra que dentro tiene mayor proteína uterina, mayor producción de folículos. Entonces, en gran medida, tenemos que hacer presión sobre eso. Y creo que está muy claro, ¿no? Ahí también está bastante cerca lo que es estructura, ¿no? Que sean bien funcionales, y la longevidad también un poco va de la mano, y también de la fertilidad, así que creo que está muy claro el puntapié inicial. Genial, genial, Pepe. Sí, hay estudios que demuestran que esa vaca, ese vientre se preña primero, perdura más en el rodeo dando terneros, así que van todos por ya muy se buen está marcando camino. mucho también, Joaco, como ya hemos visto también juntos, cómo ese ternero que es cabeza de parición nos termina marcando una mayor ganancia a lo largo de toda su vida, y en cierta forma también siempre esas hijas que son hijas de vacas de cabeza de parición terminan siendo cabeza, se preñan en el primer celo que ellas presentan, y esos hijos de esas vacas que son cabeza de parición siempre tienen mejor conversión y se destetan de mayor peso con mejores conversiones, no solamente porque tienen mayor edad al destete, sino además que dentro de su ciclo de vida, si la pasamos o lo centramos en los 205 días al destete, vemos que la ganancia de peso es mucho mayor. Totalmente, totalmente. Vamos con la segunda votación. Vale, perfecto. Acá está peleado. Acá está más peleado, que decía qué datos tienen de medición en los campos. Bueno, era un poquito más compleja la pregunta, y en este caso dos respuestas muy parejas, entre, digamos, la respuesta más completa en cuanto a mediciones, porcentaje de preñez, porcentaje de destete, peso al nacer,
peso de estete y peso final, quedó con un 34%. En segundo lugar, y en primer lugar con un 35%, podemos decir que es un empate técnico, quedó solamente porcentaje de preñez y porcentaje de estete. Hay distinto nivel de tecnificación, está claro en los campos, y distintas posibilidades. ¿Cuál es tu recomendación respecto a esto? Acá creo que como venía diciendo, creo que para saber dónde estamos parados hay que y ubicarnos en el lugar donde estamos. Creo que es fundamental medirnos, o sea, tener esos índices de preñez, de parición, de destete, tenerlos muy claros y saber dónde están nuestras pérdidas, porque ante cualquier problema nosotros vamos a saber en dónde estamos fallando, y si nos medimos es mucho más fácil encontrarle el error, ¿no? Si no es un poco de humo, ¿no? El típico humo o de hablar sin saber, ¿no? Como al momento del destete, sepamos que ese ternero estaría muy bueno, o sea, ya somos mucho más exactos, pero con cuánto nació, con cuánto se destetó, veamos la ganancia que estamos logrando en nuestros terneros. Ya hay muchas veces que esos campos que están empezando a medir eso, saben perfectamente de qué toros son hijos en las IATF, entonces ya saben cuál es el toro que más se está adaptando y mejor conversión está dando en su rodeo, porque acuérdense que esto es biología, muchas veces el toro que trabaja sobre un rodeo no trabaja igual sobre otro, es el gran trabajo de los que seleccionamos, ¿no? Y irnos dando cuenta los toros a utilizar en esos rodeos para seguir mejorándolos y que cada vez nos mejore los porcentajes y los índices y los pesos que nos van a terminar determinando un poco la renta de los campos. Por eso que es fundamental medirnos, ¿no? Para mejorar, el principal punto es medirnos y saber dónde estamos parados. Y un poco lo que marca un poco el gráfico es donde nos encontramos como ganadería, ¿no? Hoy tenemos mucho por mejorar. Creo que tenemos que tomar el concepto de la agricultura que miden todo, que han entendido que en base a eso que todo termina siendo un número, y bueno, busquemos ese número final, ¿no? Con la pasión que tenemos los ganaderos y los que seleccionamos y buscamos siempre mejorar, pero sepamos que si no nos medimos nunca vamos a poder saber dónde estamos parados y va a ser muy difícil mejorar en el tiempo. Perfecto, Pepe. Paco, perdón, en ese sentido hago una adición, tal vez a modo de comentario. Ya estuvimos hablando acerca de diferentes herramientas como para mejorar lo que es tomar información en los rodeos de cría. Simplemente reiterar la invitación para mañana, donde vamos a estar repasando de una de las herramientas, el software específicamente, que tiene Ciale Alta disponible como para mejorar todo lo referido a la toma de datos que nos permite tomar mejores decisiones. Exacto, hoy hay herramientas, estuvimos mencionando, pero bueno, uno asume que la gente que nos está escuchando hoy es la misma que la de los días anteriores y seguramente no es así, entonces está bueno reforzar el concepto. Además de ese software, hoy nosotros tomamos el camino de adquirir ciertos insumos disponibles para los productores, como son todas las herramientas que tienen que ver con identificación electrónica, botón electrónico, bastones de lectura electrónica, balanzas electrónicas y demás que nos van a permitir facilitar, en primer lugar, la colecta de la información, que es el gran desafío. Hoy el principal, digamos, la principal herramienta para la colecta de esa información, que sigue siendo válida, pero que es una limitante, es el papel y el lápiz, y eso a veces está bueno, pero a la hora de analizarlo nos quedamos muy, muy cortos, lo hacemos muy tarde, ¿no? Ahí está Sebastián. Es el tiempo, ¿no, Juanjo? Es un poco el tiempo y la pérdida de tiempo de pasar esa gran cantidad de datos, ¿no? Para es el tiempo exacto. Y es la herramienta, digamos. Después para analizarlo, muchas veces en un Excel, que sería lo más evolucionado que encontramos en los campos que no trabajan con un software, nos quedamos cortos en mucho de ese análisis. Claro está que hay que hacer las inversiones en el momento oportuno, pero hoy en día es más fácil que hace mucho más tiempo y nosotros en Ciale tenemos las herramientas para hacerlo. Así que cualquier duda que tengan al respecto, si están más interesados en conocer más, ahí está Seba Vilch, encargado y gerente del programa de soporte de VAS. ¿Cómo andás, Seba? Si me das un segundo, aprovecho para invitarlos mañana a todos al Ciale Alta TV, donde vamos a estar repasando un poco todos los conceptos que hablamos la semana pasada sobre cómo medir y todo el impacto que genera eso, ¿no? Así que aprovecho para invitarlos a todos, sé que vamos a estar al inicio del Ciale Alta TV
mañana repasando un poco toda esa charla, ¿no? Gracias. Exactamente, exactamente. Buenísimo, Seba. Y avanzamos con la tercera y última pregunta. Vamos con la última, Juaco. ¿Cómo elegimos nuestros toros de IATF? Una pregunta ahí picante y siempre genera polémica, o nuestros toros de repaso, y bueno, en la mayoría de los casos son ustedes mismos los que, en el 50% respondieron esto, los que toman la decisión, lo cual está muy bien. Está muy bueno, Juaco. De la mano del veterinario, en tercer lugar el asesor, y en muy pocos casos el tema del precio. En función de la última respuesta, está bueno saberlo. Más allá de eso, hoy en día creo tenemos... Creo que está bueno, me parece que, Sí. que se anticiparon un poco a mi postura en cuanto a los 20 pesos, al toro o al ternero de más. Creo que es clave. Esto significa que los productores conocemos un poco el biotipo de vaca o la vaca que nosotros queremos, y eso ayuda mucho a seguir mejorando nuestro sistema de producción y a la hora de ir a elegir los toros. Pero sepamos la gran batería de toros que tienen los centros, que tiene Ciale, y bueno, busquemos en esa batería de toros el toro ideal para mejorar esos aspectos que queremos ir mejorando en nuestro rodeo y concentrando esos genes para ir buscando mejorar más rápido, ¿no? Bárbaro. Pepe, vamos rapidito a contestar algunas de las preguntas. La verdad que hay muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones hacia vos, hacia tu presentación. Voy a leer una que... Bueno, muchísimas gracias. De las que está... Muchos saludos. Se ve que un tipo muy popular, Pepe. Muchos saludos ahí. Siempre hay que mantener bajo perfil. Sabes perfectamente, Santi. Una pregunta también interesante que dice, una pregunta orientada a la producción, no tanto a la selección, si considerás como importante o qué opinás acerca de la herramienta del destete precoz para usarlo de manera sistemática, pensando en recuperar, en el concepto, ¿no? Que es recuperar el estado de las vacas y mejorar los índices de preñez. ¿Crees que está bueno incorporarlo sistemáticamente? ¿Sí, no? Creo que el destete precoz es una herramienta, ¿no? Es una herramienta más en cuanto a manejo, pero es una herramienta cara muchas veces. Tiene una gran implicancia en el rendimiento y en lo que es la cría. Nosotros tenemos que estar suplementando. Si empezamos a suplementar un individuo que es un poligástrico y lo convertimos en un monogástrico, el costo va a ser mayor. Por ahí pasa el error de que el animal no está adaptado al sistema de producción que nosotros tenemos, o tenemos una alta carga. Probablemente tengamos también una alta carga que nos va a estar implicando tener una baja condición corporal de las vacas. Pasa más por un tema de mejoramiento de manejo y ser más previsible en esa cadena de forraje que por meter el destete precoz como una herramienta de todos los años, ¿no? Creo que la herramienta del destete precoz nos puede pasar. Yo lo he utilizado en algunos establecimientos el año pasado, después de un año y medio de seca. Esa producción y esa cadena y esa previsibilidad que uno tuvo, te baja las condiciones, entonces ahí metes un destete precoz, pero es una herramienta más para no perder esa previsibilidad y esa fertilidad y esa preñez en nuestro rodeo, ¿no? Pero no creo que tiene que ser algo de todos los años. De todos los años. Genial. Otra relacionada a los datos, que dice, ¿qué valor le das, Pepe, al dato de grasa en las hembras? Me imagino que tiene que ver con el valor de DEP para engrasamiento dorsal, ¿no? Es un dato muy, muy importante, ahí al final hablé un poco, es fundamental, ¿no? Más en esos campos de pastoriles, de producciones extensivas, que hay menor manejo y muchas veces dependemos un poco más del clima. Necesitamos que nuestra vaca, desde el momento del destete hasta la aparición, nos llegue en la mejor condición posible. Entonces, que tenga esos meses una buena deposición de grasa, una grasa de cobertura que le ayuda a pasar el invierno, y tenga esas reservas necesarias que para el momento del parto y hasta que llegue en gran medida la máxima producción de pasto de primavera, tengamos esa cobertura de grasa para que la vaca utilice para llegar en buenas condiciones, y el celo, que es el estado reproductivo de lujo, es el estado de lujo, esté en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces es fundamental la deposición de grasa en nuestros sistemas pastoriles. Así que siempre busquemos toros que sean positivos en deposición de grasa y principalmente en los DEPs. Buenísimo.
Buenísimo, Pepe, muchas gracias. Voy a responder una pregunta que va dirigida a Ciale y lo invito a Fernando también a desarrollar un poquito, un tema que siempre es común que nos pregunten, que es por qué los toros en el catálogo no tienen frame, y eso tiene que ver con una decisión, digamos, de la empresa, una decisión más técnica nuestra, que consideramos que el frame, bueno, en parte lo mencionó Pepe, no deja de ser una medida subjetiva, y creemos que hay tal vez medidas más valiosas como el peso adulto del animal y la alzada a la grupa, o altura a la grupa, que medimos junto con otras medidas como ancho de grupa, largo corporal, y están publicadas así en nuestro catálogo, y lo hacemos con todos los toros. Y la razón tal vez fundamentalmente es porque el frame es subjetivo en el sentido que está muy, muy condicionada por el ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces un mismo animal, si pudiésemos duplicarlo y ponerlo, no sé, en pergamino, y el otro individuo en la pampa, al momento de medir el frame probablemente tendríamos frames o datos de frame diferentes, entonces no sería una medida correcta para predecir la talla del animal, y mucho menos para predecir la talla de los individuos que ese animal va a dejar como progenie, ¿no? Y un comentario cortito nomás, Juanjo, que tiene relación con esto. En muchas oportunidades incluso recibimos toros adultos en Ciales que no tienen la medición de frame hecha, y sabemos bien que de adulto no tiene validez medir el frame, que normalmente se mide hasta antes de los 18 meses. Y la otra razón es que, habiendo tomado nosotros medidas en Ciales, sabemos que un error de 1 o 2 centímetros a los 18 meses en la toma del frame, que es la altura de la cadera a esa edad, representa un cambio importante en el número de frame. Y todos sabemos que si uno está midiendo, digamos, por ahí cuando tiene el animal en una balanza, o lo tiene o el animal está en el potro, o está parado, depende en qué superficie, es muy difícil, digamos, tener la precisión sin ningún tipo de error cuando uno está tomando la medida, ¿no? Incluso el frame, como bien saben, creo que todos, fue una medida que se usó para calcular tamaño corporal, o para calcular peso en los lugares donde no había balanza originalmente en Estados Unidos, ¿no? O sea que si tenemos el peso adulto, tenemos la altura de la cadera, tenemos un buen indicador de lo que es el tamaño adulto del animal. Sí, con menor grado de error, no digo que el frame esté mal, pero digamos, tal cual. creo que las mediciones que hacemos tienen menor grado de error, ¿no? Y además, que nosotros como alternativa planteamos esas dos herramientas, peso adulto del animal, alzada a la grupa, y después, para predecir qué es lo que va a dar el animal, tenemos una herramienta muy válida que desarrolló Guitú ayer, y todos los profesionales durante este tour virtual, que tiene que ver con la DEP. Ustedes pueden mirar la DEP de altura para cada individuo en todas las pruebas, o en la mayor cantidad de las pruebas genéticas está esa DEP de altura para predecir qué es lo que va a dar ese animal en cuanto a altura. Hay una pregunta, Pepe, y con esta cerramos. Vale, no perfecto. haya más, sino porque estamos bastante excedidos en el tiempo, que tiene que ver con, dice, ¿cómo hacemos para seleccionar, en qué dato elegimos para mejorar ubre? De la información que está disponible en un catálogo, por ejemplo, en un reproductor, ¿qué datos podemos elegir para mejorar calidad de ubre? Perfecto, Joaco. Acá en el sistema argentino, en el IDERA, todavía no lo tenemos como un DEP, el tema de ubres. Tenemos un DEP de producción de leche, es un DEP que nos va a atender a decir la calidad y la producción de leche en referencia al peso al destete, pero no nos va a decir la calidad de ubre o la corrección de ubre. Acá creo que nos tenemos que dejar asesorar por los que saben, o un asesor, o la parte comercial, o el vendedor. Toda cabaña siempre tiende a seleccionar y a marcar mucho sus madres o sus mejores donantes, y es fundamental el tema de ubre. Entonces hay que conocer esa madre, y siempre, por ejemplo, en el caso de Joaco o de Fernando, cuando vienen a recorrer, por ejemplo, a diferentes cabañas o vienen a casa, siempre tienden a preguntar por las madres, o ir a verlas, ver cómo producen, en qué ambientes, y ven el tema de la ubre. Entonces ellos conocen perfectamente esos toros que son hijos de vacas de buena calidad, ¿no? Entonces, hoy, lamentablemente, para saber cómo es la ubre, cómo es esa conformación, esos cuartos bien desarrollados, hay que preguntarle a los vendedores, o en el caso al cabañero o al asesor.
Buenísimo, buenísimo, Pepe. De mi parte nada más. Podemos dejar el mail tuyo, Pepe, ahí en el chat, si te parece, para cualquier pregunta o contacto, o el teléfono también si querés, que quieran tomar los asistentes contigo. Terminamos esta semana intensa y un ciclo intenso en realidad de estas charlas, pero no termina aquí. El final va a ser mañana a partir de las 18 horas con todo lo que tenemos para mostrarles. Va a ser en un contexto diferente, va a ser en un mensaje también diferente, de más diálogo con cada uno de los especialistas que nos estuvieron acompañando, como mencionó Santiago. Una entrevista con cada uno de ellos, reforzando, digamos, las preguntas más frecuentes que ustedes les han hecho. Y bueno, de mi parte nada más. Muchísimas gracias a los asistentes, que más allá de que siempre nos estuvimos extendiendo más de lo previsto, siguen muy firmes ahí, atentos a las presentaciones. Y sobre todo gracias a vos, Pepe, obviamente por lo de siempre, por el apoyo de siempre, y principalmente por estar presente y acompañarnos en esta jornada. No, muchas gracias a todo el equipo. La verdad que fue un honor haber estado acá y dándoles una mano y ser lo más explicativo, y espero que haya servido para seguir sumando, que creo que es un poco la idea, ¿no? En general, seguir sumando, y para que la producción ganadera en Argentina cada vez sea mejor y cada vez podamos tener mejores resultados.